Capítulo 8 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 4. Los niños gigantes. Parte B. Cuando se ausentó Winkles, Bensington se acercó a la chimenea, miró fijamente a Redwood y dijo: «Su Alteza Serenísima». «¿Su Serenísima Alteza?», repitió Redwood. «Sí, es la princesa de Wizard-Dryburgh. Nada menos que una prima de tercer grado de...» «Oiga usted, amigo Redwood, es algo curioso lo que voy a decir, pero escúcheme usted. ¿Cree usted que Winkles se da perfecta cuenta...» «¿De qué?», interrumpió Redwood. «De lo que hemos hecho». Y Bensington añadió bajando la voz misteriosamente: «Él comprende que esa familia, la familia de su nuevo cliente...» «Adelante, siga usted». «Ha estado siempre bajo el término medio». «Sí, justamente, y que ha sido poco distinguido en todos sus aspectos, y ese hombre va a producir ahora un personaje real, verdaderamente real, de excesivo tamaño, de gran tamaño, Redwood. ¿No habrá en esto una traición al pueblo?» Bensington miró interrogativamente a su amigo, el cual describió un rápido signo con el índice y exclamó: «Pero ese hombre no sabe. Ese hombre no sabe nada, pero nada. Su vida de estudiante fue lo mismo, mucho acumular y almacenar en la memoria, pero por lo demás, nada. Cuando digo que nada, es Winkles y nada más, y no sabrá nunca nada que no esté relacionado con la superficial existencia. Carece completamente de imaginación y, por lo tanto, es incapaz para la sabiduría. Nadie podrá pasar por tantos exámenes, ni ir tan fuleramente vestido, ni obtener tanto éxito como médico, sin esa reconocida incapacidad. Ahí lo tiene usted, sin la más remota idea de lo que se trata, a pesar de todo cuanto ha visto y oído. Él ha conseguido un bombo, y esto es lo que se propone, y por eso ha logrado lo de la princesita, que para él es la mayor cantidad de bombo posible. El hecho de que Wizard-Dryburgh haya de tener una princesa de 36 pies de altura, lo cual es un problema gigantesco, ni siquiera le ha entrado a Winkles en la mollera, ni podía entrarle, claro es. Y esto va a originar en el país una revolución. Ya lo creo, dentro de un año próximamente. En cuanto la gente se percate de que la princesita crece y crece... Pero se continuará el sistema de ocultación, como siempre. Puede ser, pero es mucho para tenerlo oculto. Sí, es bastante. Estoy pensando en lo que se le ocurrirá hacer cuando llegue el caso. Nada, no harán nada. Precisamente en esto consiste el tacto de la realeza. Pero se verán obligados a tomar alguna resolución. Puede ser que ella misma la tome. Ah, la suprimirán probablemente. No sería la primera vez que ocurriera. Redwood empezó a reír a carcajadas. «¡Oh, la realeza superflua!», dijo. «La princesita pujante tendrán que encerrarla en la torre más alta de algún viejo castillo de Wizard-Dryburgh e ir abriendo los techos de los pisos superiores según ella vaya creciendo. Pero la verdad es que yo me encuentro en el mismo aprieto, y los chiquillos de Cosar lo mismo. Bueno. Va a ser una tremenda revolución», dijo Bensington sin sentir la hilaridad estrepitosa de su compañero. «Una revolución terrible. Supongo, Redwood, que usted lo habrá pensado y reflexionado bien. ¿No cree usted que sería mejor avisar a Winkles y convencerle de que debe disminuir las dosis del alimento en su hijo de usted? ¿No sería conveniente que nos conformáramos con el triunfo teórico?» «¡Oh!», dijo Redwood con acento desesperado. «Yo quisiera que viera usted a mi hijo cuando se retrasa algo la comida. No diría usted ahora lo que dice, seguramente. Además, figúrese usted, alarmar en estos momentos a Winkles sería desastroso. ¿Qué vamos a hacer? La marea nos ha cogido en alta mar y hay que nadar forzosamente hacia el puerto». Sí, hay que nadar a la fuerza. Tenemos que nadar nosotros, y su hijo de usted, y los chiquillos de Cosar. Todos. Ya lo estoy viendo. Y Cosar no hace las cosas a medias, o todo o nada. Pues, ¿y la pimienta? Nada. Hay que continuar haciendo alimento. Al fin y al cabo, Redwood,
Nos hallamos en los albores del descubrimiento, y a esto han de seguir grandes novedades. Quizás cosas monstruosas que yo ni siquiera puedo imaginarme. Bensington dejó de contemplar las uñas de sus dedos para mirar a Redwood por encima de las gafas. Hay momentos que creo que Caterham tiene razón. Esto va a destruir la proporción natural de las cosas. Va a ser una verdadera dislocación de las magnitudes. ¿Pero qué dislocará esto? Dislóquese lo que sea. Mi chiquillo necesita el alimento y lo tendrá, afirmó resueltamente Redwood. En esto se hallaban cuando oyeron por la escalera los rápidos pasos de alguien que subía. Cossard entró en la habitación diciendo: ¿Qué? ¿Hay novedades? Le refirieron enseguida la cuestión de la princesita. ¿Y qué? Exclamó Cossard como una bomba. ¿Y esa es una cuestión difícil? Nada de ello. La princesa crecerá como su hijo de usted, Redwood, y como los míos, y como todo el que tome el alimento. ¿Dónde está la dificultad? Todo va admirablemente. Eso lo comprende un chiquillo. Redwood y Bensington trataron de explicarle lo que habían pensado, lo que hablaban en el momento de llegar el ingeniero. Este no pudo contener su indignación. ¿Cómo? Gritó. ¿Renunciar a ello? ¿No seguir el camino empezado? Pero si eso no tiene remedio. Y sobre todo, ¿para qué están ustedes aquí? ¿Para qué está Winkles? Muchas veces me ha saltado la idea de que ¿para qué servía Winkles? Ahora ya lo sé. Es indiscutible. Es indiscutible que para administrar el alimento de ustedes. ¿Que hay trastornos? Que los haya. Que se trastorne todo el mundo, todo. ¿Y qué? Si está más claro que el agua. ¿Que el gobierno trata de atajarlo? Llegará tarde, como siempre. El gobierno siempre llega tarde. Ustedes adelante, adelante. Para algo habían de servir en este mundo. Pero el conflicto que esto supone, objetó Bensington. Yo no sé, amigo Cossard, si usted lo ha pensado bien. Vamos, Bensington, estalló Cossard. Usted debía haber nacido planta, una legumbre, por ejemplo, bien cuidada y metida en su vaina. A un hombre hecho para causar la admiración y el temor de la humanidad no se le ocurre más que estar arrellanado en su sillón cuidándose a cuerpo de rey. Pero ¿usted se ha figurado que está el mundo para hacer esa vida de vieja dormilona? Ya no hay remedios, es preciso continuar hasta el fin. Eso es lo que digo yo también, observó Redwood. Pero despacio, despacio. ¿Cómo despacio? Deprisa, muy deprisa, que cunda, que se desparrame por todo el mundo. Y luego añadió describiendo una intrincada curva en el aire, parodiando los movimientos de Redwood y dirigiéndose a éste. ¡Así, Redwood, así! Al parecer, hay un límite superior en el orgullo de la maternidad, y a este límite llegó la esposa de Redwood cuando su retoño alcanzó el 6º mes de la existencia terrena. Cuando al niño se le rompió el elegante cochecito de paseo, como ya hemos visto anteriormente, y fue llevado en la carretilla del repartidor de leche, el hijo de Redwood medía 48 pulgadas de alto, pesaba 59 libras y media y podía sostener 60 en sus manos. Al llegar a su casa aquella tarde, fue trasladado al cuarto de recreo entre la cocinera y la doncella. Poco después de esto se hizo popular el descubrimiento. Un día volvió Redwood a su casa y se encontró a su señora profundamente abstraída en las fascinadoras páginas del Auge Poderoso. Al notar la presencia de su marido, la señora Redwood abandonó la lectura y corrió a echarse en los brazos de aquel llorando. «Dime lo que le has hecho», dijo la voz entrecortada. «Dime lo que le has hecho». Redwood la cogió de la mano y la condujo a un sofá, mientras procuraba trazar una satisfactoria línea de defensa. «Todo está bien, hija mía, todo está bien. Te encuentro muy sobreexcitada. De todo tiene la culpa ese cochecillo endeble que no vale para nada. Ya he encargado uno fuerte, muy fuerte, de esos que usan los enfermos». «¿Cómo los de los enfermos?», exclamó la desconsolada madre, mirando a Redwood con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y por qué no? Pero eso es como si el chico fuese inválido». «Ah, eso no, hija mía. Eso es como si fuera un gigante, y me parece que no tienes motivo para avergonzarte de él». «Tú le has hecho algo. Tú le has hecho algo». «Bien, y si se lo hubiera hecho, ya ves que no ha trastornado su desarrollo», respondió Redwood con frialdad. «Sí, ya lo sabía yo»,
dijo la señora del sabio, retorciendo nerviosamente el pañuelo. Ya lo sabía yo. ¿Qué has hecho a nuestro hijo? Pero vamos a ver, ¿le pasa algo malo al niño? ¿No está saludable y fuerte? Sí, le pasa, sí. Es muy grande. Bah, es el más hermoso y perfecto que ha nacido de mujer. ¿Qué hay de malo en él? Mira, mira su tamaño. Bien, ¿y qué? Mira tú a los demás y verás qué chiquitillos y endebles. Nuestro hijo es el nene más hermoso. Y además, siguió Redwood tratando de tranquilizar a su esposa, ese desarrollo no continuará así, ya lo verás. Esto ha sido indudablemente un repentino impulso de la naturaleza. Después se estacionará el chiquillo. Redwood, no obstante, sabía perfectamente que el crecimiento seguiría su curso gigantesco. Y, en efecto, cuando el niño contaba apenas un año, ya medía cerca de 5 pies de estatura y pesaba 55 kilos, presentando el aspecto de los angelotes de la iglesia de San Pedro en Roma. Sus caricias y los afectuosos tirones y manotazos con que demostraba su inclinación a los visitantes de la casa fueron muy pronto objeto de conversaciones en West Kensington. Para andar por la casa tenía la famosa poltrona con ruedas que sustituyó al carrito, y le servía de niñera una joven robusta y musculosa que le sacaba de paseo en un automóvil de 8 caballos de fuerza, hecho expresamente para el niño gigante. Cuando hubo pasado el asombro que produjo la enorme estatura del niño Redwood, las gentes le veían a diario en automóvil paseando por Hyde Park. Era un niño en realidad hermoso. No lloraba nunca. Agitaba continuamente su enorme sonajero y gritaba a los conductores de ómnibus y a los agentes de policía. «Baba, baba». El conductor solía decir admirado: «Ahí va el niño Boomfoot». «¡Qué sanote está!», observaban los pasajeros. «Sí, mucho. Y lo crían con biberón, el cual, según dicen, contiene 1 galón de leche y fue expresamente construido para él». «Sí, sí, es robustísimo», concluía el viajero. Cuando la señora Redwood, al ver por primera vez el automóvil, se convenció de que el crecimiento de su hijo continuaba inflexiblemente, convirtiéndole en un verdadero gigante, tuvo un disgusto enorme y declaró que no volvería a entrar en la habitación destinada a los niños. Deseó morir y que muriese su hijo, y que muriese Redwood y todo el mundo. Deploró haberse casado y anheló que nadie se casara. Se mostró colérica durante algún tiempo y después se retiró a su cuarto, donde vivió aislada durante 3 días, alimentándose casi exclusivamente con caldo de gallina. Redwood subió a consolarla con sus razonamientos y reflexiones, y la esposa ofendida volvió a sus accesos de cólera, retorció nerviosamente las almohadas y se mesó los cabellos. «Pero si eso es para él una fortuna», decía Redwood, «es el mejor, el más hermoso. ¿No te gustará que sea el primero entre los hijos de los demás?» «No, no. Yo quiero que sea como los demás niños, ni más ni menos. Yo quería que fuese un niño como Georgina, que es una chiquilla tan mona. Vamos, yo me ahogo. Y ahí le tenemos hecho un monstruo, usando calzado de hombre y arrastrado por un carricoche movido por el petróleo. ¡Oh!». Y la pobre mujer estalló en sollozos. «No, no», continuó, «yo no puedo quererle. No puedo quererle. No puedo ser para él una madre como había soñado serlo». Por fin se consiguió llevarla al cuarto de los niños, y allí se encontraba Eduardo Monson Redwood, llamado más tarde Pantagruel, arrellanado en una mecedora especialmente fabricada para él, sonriente y diciendo «Baba, tata». La esposa de Redwood no pudo menos que enternecerse. Estrechó al niño entre sus brazos y lloró. «Ay, hijo mío, te han hecho alguna cosa, te han dado algo para crecer y crecer. Pero yo haré también todo lo posible por criarte y educarte como debo, aunque vaya contra tu padre». Redwood, que había ayudado a conducir a su esposa al cuarto de los niños, dio media vuelta y bajó bastante consolado. «¡Ay, qué picardía es haber nacido hombre siendo las mujeres como son!». Antes de que hubiese transcurrido un año, se vio en el West de Londres un buen número de automóviles iguales al primitivo de Redwood. Hay quien me ha dicho que los tales vehículos eran 11, pero las más cuidadosas investigaciones han demostrado que no pasaron nunca de 6. Al parecer, el alimento de los dioses obraba de diferente manera según la diversa constitución de los individuos. La heracleoforbia no se adaptaba al principio a las inyecciones,
y es indudable que hay un considerable número de personas incapaces de asimilarse dicha sustancia en el curso normal de la digestión. Un ejemplo de esto era el hijo de Winkles, tan incapaz de crecimiento como su padre, en opinión de Redwood, era incapaz de conocimiento. Otros niños, según atestigua la sociedad formulada contra el boom food, depravaron completamente su organismo con el alimento y aun llegaron a perecer a la primera indisposición de las que naturalmente sufre la infancia. Pero los hijos de Cossard tomaron con verdadera avidez la sustancia. Claro es que cosas de esta naturaleza no se introducen con tanta sencillez en la vida del hombre. El crecimiento, en particular, es una cosa bastante compleja, y todas las generalizaciones tienen que resultar inordenadas e irregulares. Pero la ley general del alimento era, por lo visto, que estimulaba el organismo en cuanto entraba en él, y en igual grado en cualquier caso que fuera. Y aumentaba de 6 a 7 veces el tamaño de los cuerpos, y no pasaba de este límite aunque las sustancias se hubieran tomado excesivamente. Pero se demostró que el exceso, fuera del mínimo necesario, originaba profundos trastornos en la naturaleza, produciendo tumores, el cáncer y otras terribles enfermedades. Comenzado el crecimiento en virtud de una determinada proporción de substancia, la necesaria y nada más, había que continuar siempre en la proporción dicha, y los efectos eran entonces sorprendentes. Pero la administración de la dosis se convertía en una imperiosa necesidad del organismo. Si se abandonaba el tratamiento después de haber entrado el ser en la normalidad del crecimiento originado por la heracleoforbia, se sentía una inquietud extraña, seguida de un periodo de voracidad, como en el caso de las ratas de Hankey. Luego sobrevenían la anemia, la enfermedad y la muerte. A las plantas les ocurría algo análogo, pero no hay que olvidar que solo era durante el crecimiento. De modo que cuando se había llegado a la adolescencia, representada en las plantas por la aparición de los primeros botones florales, disminuía la necesidad de tomar heracleoforbia. Y cuando se llegaba a la edad adulta, se podía prescindir en absoluto del alimento de los dioses. La existencia de una nueva especie de seres estaba ya asegurada de tal modo que las plantas de los alrededores de Hickley Brown producían semillas gigantescas, según su especie. Y Eduardito Redwood, el primer hombre de la nueva raza, andaba por su cuarto rompiendo los muebles, mordiendo como un caballo, pellizcando como unas tenazas y armando una insufrible algarabía con su charla infantil, que iba siempre enderezada a su tata, a su mamma o a su asustado e inquieto papa, que, al fin y a la postre, era el culpable de todo aquel infierno. Eso sí, el niño había venido al mundo con muy buenas intenciones. Los trastos de la casa andaban volando siempre desde las manos de Eduardito, mientras el afortunado retoño decía satisfechísimo: «Pada es bueno, Pada es bueno». Pada era él mismo, y este nombre quería decir Pantagruel, que fue el apodo con que le bautizó el propio Redwood. Mientras tanto, Cossard, después de un conflicto con el ayuntamiento, construyó en un solar contiguo a la casa de Redwood un gran local para recreo y cuarto de estudio de sus hijos y de Eduardito, el cual local medía 23 metros de largo y de ancho por 3 de alto. Redwood se enamoró de la nueva construcción y ante las apremiantes necesidades de su hijo fue perdiendo el amor por las curvas hasta un punto que no pudo soñar él mismo. A menudo decía: «Hay que trabajar mucho para arreglar un cuarto de niños. Las paredes, las cosas todas que hay hablarán a ese nuevo espíritu nuestro con más o menos elocuencia, y le enseñarán o dejarán de enseñarle miles de cosas». Cossard tomaba de pronto su sombrero y respondía al sabio: «Oh, sí, indudablemente». Trabajaban juntos, en buena armonía. Pero Redwood era el que, las más de las veces, suministraba a la sociedad sus teorías pedagógicas. Hicieron pintar con colores claros y alegres todo lo que fuera madera en el edificio. El tono predominante era el blanco, pero también había bandas de otros colores cuyo fin principal era hacer resaltar el primero. Redwood decía: «Necesitamos colores limpios, brillantes». Y en cierto lugar colocaron una faja horizontal de cuadrados en que destacaron el carmín y el anaranjado, el amarillo, el azul y el verde, en diferentes tonos y matices.
Los cuadrados eran móviles y los niños gigantes habían de combinarlos antes de su colocación definitiva. Lo más importante, decía Redwood, es que ellos los combinen a su gusto y después continuaremos el decorado. No hay razón alguna para contrariarles la inclinación, la voluntad o el gusto en la colocación de los colores. Además, el local debe estar lleno de interés, pues este es un verdadero alimento para los niños, así como la insipidez y la monotonía no son otra cosa que la tortura y la muerte por inanición. Los niños tienen que ver pinturas abundantes. Pero los cuadros no se colgaron allí de por vida. Los marcos sí permanecían en su sitio, mas las pinturas se renovaban en cuanto había pasado el interés de los chiquillos. Tenía el edificio una ventana desde la cual se veía toda la calle, y para añadir interés al gabinete había colocado Redwood en el techo de la habitación una cámara obscura, que reproducía la parte alta de la calle y una buena porción de los jardines de Kensington. En un rincón había colocado un tablero contador de 4 pies en cuadro con marco de hierro, para que los niños hicieran sus primeros cálculos de matemáticas. Había también unos cuantos corderos de vellones larguísimos y otros juguetes. Pero Cossard aumentó el número de estos, apareciendo un día en la nueva casa con 4 camiones cargados de estos ídolos de la chiquillería andante. Todos estos juguetes grandes, inmensos, para evitar el peligro de que se los tragaran las futuras generaciones de gigantes, podían ser apilados y alineados, y era a propósito para ser mordidos, arrastrados o golpeados sin gran detrimento. Los había con muelles, con ruedas, con alas, con silbatos. Había tablas de madera, cuadradas, redondas, oblongas, etc. Figuras geométricas, pelotas macizas y huecas, de varias sustancias, cajas de diversas formas y tamaños con las tapas sueltas, colgantes o atornilladas. Había, en fin, juguetes de todas clases y raleas, los cuales recomendó Cossard que se les dieran poco a poco a los niños. Redwood colocó todo aquel almacén en un gran armario en un ángulo de la habitación. A todo lo largo de ésta y a una altura accesible a un niño de 6 a 8 pies de estatura, colocó Redwood un encerado para que los gigantuelos pudieran pintarrajear a su gusto. Cerca de la pizarra había un bloc de papel de dibujo y un pupitre repleto de lápices, de carpintero y de papel de escribir. Y tanto, en fin, se adelantó la imaginación de Redwood que encargó tubos de pintura muy grandes y cajas de pastel, para cuando los niños las necesitaran, así como un tonel lleno de barro para modelar. Redwood razonaba así. Al principio modelará el chiquillo con su profesor, pero cuando haya adelantado algo, modelará él solo. Y esto me trae a la memoria la necesidad de mandarles hacer palillos, cinceles y otros trabajos de escultor. Y libros. Tendré que buscar cierto número de ellos impresos en grandes caracteres. Aquí hay una inteligencia que necesita alimento y que es, al fin y al cabo, la corona de toda educación. Sí, sí, la corona, así como las buenas costumbres y la rectitud son el trono. No tener imaginación en absoluto es una brutalidad, pero tener una imaginación pobre es cobardía. Y tenerla buena es señal de que Dios no deja de andar por el mundo. Además, debe soñar también con un país de hadas y gozar de todas las cosas exquisitas de la vida en tiempo oportuno. Pero principalmente tiene que ilustrar su inteligencia con la espléndida realidad. Tiene que leer historias de viajes y de aventuras, y sobre todo, libros que le hablen de la conquista del mundo. Tendrá también historias naturales que le den clara idea de la vida animal y hermosos libros que le ilustren sobre las profundidades misteriosas del cielo y de los mares, y mapas de todos los imperios del mundo, y dibujos en que estén representadas las razas, vestidos y costumbres de la humanidad. Debe tener medios apropiados para el conocer y amar la belleza, pinturas japonesas para educarle en este sentimiento exquisito, y que admire el pámpano o la flor que cae, grupos artísticos y extensos panoramas. También tendrá libros de arquitectura, dibujos de casas y palacios, para que imagine planos de edificios y de ciudades. Creo asimismo que debo proporcionarle un teatrillo e instruirle en la música. Redwood, después de maduras reflexiones, decidió que su hijo empezara con una armonición de una octava y de un sonido puro, al cual pudiera dársele luego mayor extensión. El sabio miró hacia la ventana y midió con la vista la altura de la habitación. Después dijo:
Luego, cuando necesite piano, tendrán que construírselo aquí mismo o entrarlo desarmado. Redwood, embebido en estas imaginaciones, paseaba por la enorme habitación su figurilla negra como un juguete. Si ustedes, amables lectores, le hubieran visto. Parecía un enanillo entre tanta cosa gigantesca. Delante de la estufa eléctrica se extendía una soberbia alfombra turca de 400 pies cuadrados, sobre la cual había de andar a gatas el ilustre vástago de Redwood. Allá arriba, subido en una especie de andamio, un empleado de Cossar se ocupaba en fijar el marco donde habían de colocarse los cuadros movibles. Había apoyado contra la pared un enorme álbum de botánica, grande como una puerta, de donde sobresalían un tallo gigantesco, los pétalos de una flor y otra flor de las hierbas que habían de hacer famosas a Oorschot en todo el mundo botánico. Algo como un soplo de incredulidad acarició a Redwood mientras contemplaba todas aquellas cosas. «Si esto continúa de esta manera», pensó. A lo lejos, y como respondiendo a la idea del sabio, dejóse oír como un mugido de un toro de Mafeking. «Sí, sí, en efecto», continuó pensando Redwood, «todo sigue bien». Poco después se oyeron fuertes golpes sobre una mesa y gritos estridentes que acompañaban a los golpes. «Data, baba, rrr». Redwood mudó repentinamente el curso de sus ideas. «Lo mejor que puedo hacer es enseñarle yo mismo». Los golpes redoblaron. Por un momento creyó Redwood oír el golpeteo de una inmensa máquina, la máquina del gran tren de acontecimientos que se le iba encima. Luego, los gritos y los porrazos se oyeron más agudos, más próximos. A poco, alguien tocó en la puerta. «¡Adelante!», exclamó Redwood. La puerta, grande como la de una catedral, se movió lentamente, y por fin apareció Bensington, sonriente, con su calva brillante y mirando por encima de las gafas. «Me he atrevido a venir», dijo el gran químico tímidamente, como un leve susurro. «¡Adelante!», repitió Redwood. Bensington, después de cerrar la puerta tras de sí, adelantó misteriosamente con las manos cruzadas a la espalda, moviéndose como un pajarillo y contemplando con gran atención la grandeza que le rodeaba. Luego se frotó la barbilla filosóficamente y dijo en voz baja y pausada: «Siempre que vengo me choca esta habitación por lo grande». «Sí», dijo Redwood recorriendo toda con la vista, como queriendo reproducir en su interior una viva imagen del conjunto. «Sí, es grande, pero también ellos serán grandes». Bensington tuvo un movimiento de terror y dijo en una voz casi ininteligible: «Grandes, muy grandes». Los dos sabios se miraron recelosamente, con cierta especie de aprensión que no podían ocultar. «Grandes, muy grandes», repitió Bensington rascándose la nariz y mirando de reojo a su amigo, como quien espera que sus palabras se confirmen. «Todos ellos serán terriblemente grandes. Yo ni siquiera puedo imaginarme lo grandes que llegarán a ser». Fin del capítulo 8.